Ok, entonces vamos a comenzar. No somos muchos, pero vamos a ver si podemos ir atrayendo al resto de sus compañeros. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy en general como una introducción a la materia. Las consideraciones que ustedes deben de tener en cuenta para terminar satisfactoriamente el curso. Y pues eso es lo que vamos a ver en general el día de hoy. Entonces prácticamente voy a hablar todo el tiempo hoy. Vamos a tener otra sesión el viernes y ahorita les explico cuál va a ser la dinámica. Y vamos a ir tratando también de que la dinámica sea un poco más interactiva, ¿no? Pero de momento, hoy, por ser esta sesión introductoria, porque además quiero que todo quede bastante claro, pues voy a hablar solamente yo. Otra cosa importante, recordarles un poco también como lo que ya les había dicho en los mensajes de Blackboard. A pesar de que estamos trabajando con inglés, pues al ser justamente el nivel inicial, la mayoría de la sesión va a ser, o la mayoría de las sesiones va a ser en español. Vamos a tratar de incluir en algún momento el inglés, perdón, vamos a tratar de incluir inglés, pero eso va a ser paulatinamente y también dependiendo de cómo se vaya desarrollando la materia y de quién se vaya conectando y un poco ir sondeando como la participación en el grupo, ¿vale? Entonces, bienvenida, sería el nombre de la sesión de hoy y vamos a comenzar. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Bueno, ya tenemos esto en Blackboard, pero de todos modos lo tenemos que recuperar otra vez. Me voy a presentar. Su presentación va a ser el viernes, entonces vamos a dejar la presentación de los alumnos para el viernes, porque quiero ver también si se conectan más personas. Vamos a platicar un poco de la asignatura, vamos a platicar de los lineamientos generales o de las reglas que hay que seguir en la materia, el cronograma, que sería las fechas importantes que ustedes tienen que considerar, cómo está dividido el plan de trabajo, etcétera. Después vamos a hablar un poco del plan de trabajo, porque me parece importante abordar el asunto de cómo está organizada la plataforma en la que ustedes van a estar entregando sus tareas, etcétera. Después de eso vamos a hablar del aula virtual, que también es muy importante porque ha habido cambios significativos en la manera en la que se van a dar las sesiones, y también es importante que todo quede claro para que al final del curso no vaya a haber sorpresas. Vamos a ver los formatos y los equipos. En este caso no aplica tanto porque es una materia que más bien es práctica, y la mayoría de las cosas ustedes las van a hacer en la plataforma que seguramente ya varios conocen. Pero pues es importante, son importantes algunos puntos de esa información. Vamos a hablar sobre los tiempos de respuesta, tanto para mensajes, foros y ese tipo de situaciones. Unas recomendaciones finales y hablar un poco sobre la integridad académica, que aunque en esta materia no aplica tanto como quizá ya se los explicaron en materias teóricas, de todos modos sí es importante porque al final del día estamos trabajando con un material que no es nuestro y que obviamente tiene copyright, ¿no? Entonces, también hay que tener eso en cuenta. Vamos a comenzar con el asunto de mi presentación. Bueno, como ya saben, yo me llamo Juan Antonio Brígido Rivera, soy licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, es decir, mi carrera se enfocó más que nada en el área del idioma español, pero después cuando comencé mis estudios de posgrado, comencé mi maestría en lingüística hispánica, también enfocada en el español, pero digamos que ya un poco más relacionada con el estudio del lenguaje en general, que es algo que ustedes seguramente también ya han estado trabajando en otras materias como morfología, sintaxis, pragmática, semántica, o que van a comenzar a trabajar porque es probable también que muchos de ustedes apenas van entrando a la licenciatura. Poco a poco se van a ir familiarizando con estos términos, ¿no? En términos de lo que yo, en términos de lo laboral, o en lo que me he desempeñado principalmente, he sido docente en la mayoría de los casos. Cuando estuve haciendo mi servicio social, di la materia de latín 3 y latín 4. También se podría considerar una lengua extranjera, aunque obviamente una lengua muerta. Después trabajé en la Unitec, ahí di justamente durante la pandemia redacción avanzada, morfología y sintaxis de inglés y francés, y fonética y fonología de inglés y francés, que volvemos a lo mismo.
son términos que también ustedes se van a encontrar a lo largo de la carrera, ¿no? Ya lo irán viendo. También me he desempeñado como docente de inglés. Aquí en la UVM ya he dado varios cursos de esta materia. También en la Universidad del Cuauhtémoc, Campus Querétaro, di algunos cursos, o más bien estuve trabajando como año y medio, 2 años prácticamente, dando clases de inglés también ahí. Nivel A1, A2, B1, B2. Y estuve trabajando un tiempo también en inglés ya, pero eso fue muy poco. También he dado clases de español para extranjeros en la empresa Best Business International. Y bueno, aquí en la UVM he trabajado morfología y sintaxis de las lenguas. Aquí me faltó poner también semántica y pragmática de las lenguas, porque también he dado esa clase. Culturas y civilizaciones angloparlantes, que no me he fijado, pero tal vez en algunos casos nos vayamos a ver también ahí. Y luego inglés 1, inglés 2, inglés 3 e inglés 4, ¿no? En esta ocasión solamente voy a dar inglés 1, pero también tengo experiencia en los otros ingleses. Entonces conozco bastante bien la forma en la que está organizado el programa, cuáles son los temas que más o menos se van abordando en este y en los niveles que siguen. Entonces creo que los lugares en los que me he desempeñado y el tipo de materias que he dado, pues me colocan en una posición bastante adecuada para dar este curso. Quizá no tanto en términos de pedagogía de las lenguas, porque eso ya es un poquito diferente. Además tengo ¿cómo decirlo? Tengo ciertas, no diferencias, pero sí hay cosas que no me parecen tan adecuadas ya para ciertos niveles. Hay otros enfoques que me parecen a mí en estos momentos mucho más acertados para trabajar el estudio de las lenguas, pero bueno, ya eso se discutirá después si es que hay oportunidad. La asignatura, bueno, nos toca trabajar con inglés 1 y el objetivo sería conseguir o consolidar el nivel A1 según el marco común europeo de referencia para las lenguas. No sé si alguien de ustedes conoce qué es el marco común europeo de referencia para las lenguas. ¿Alguien que conozca esto? ¿A qué se refiere o de qué trata? ¿Nadie? Mónica, Minerva, ¿sabes algo sobre este concepto? Sí, poquito. A ver, cuéntame. Se supone que es la forma en que se clasifican los niveles que sabes, el nivel en el que estás. Son 6 niveles, es el A1, el A2, el B1, el B2, el C1 y el C2. Empiezas con el A1, Y que el es el C2, intermedio. exactamente. Ajá, el C1 y el C2 es el intermedio y los otros es el avanzado. Algo así. Ok, bueno, sí, aquí quizá al final solamente afinar un poco la idea. Efectivamente, digamos, el marco común europeo de referencia para las lenguas es una forma de métrica, podríamos decirlo de alguna forma, que mide el nivel en el que estamos en todas las lenguas del mundo que uno quiera aprender, ¿no? Esto aplica para francés, para inglés, para chino, para italiano, para cualquier lengua que ustedes tengan en mente. En el mundo occidental se mide desde el marco común europeo de referencia para las lenguas. Y efectivamente hay 6 niveles, A1, A2, B1, B2, B1, C1 y C2, pero la clasificación es un poco diferente, ¿no? Los que están en el A son niveles básicos o iniciales, los que están en el B son niveles intermedios y los que están en el C son niveles avanzados, ¿no? Usualmente, por eso cuando van a pedir un trabajo, en este tipo de requisitos les dicen, requerimos que tengan un nivel C1 en inglés o un nivel C2 en inglés o una certificación con un nivel C1 o C2 en inglés, porque están pidiendo inglés avanzado, ¿no? Si les piden un nivel B2 más o B2 plus, porque después se hacen pequeñas distinciones, les están pidiendo simplemente un nivel intermedio avanzado, prácticamente ya pasando al avanzado. Entonces, el objetivo de esta materia, que sería inglés 1, sería consolidar o conseguir ese nivel A1, que sería el nivel básico, básico del básico,
en inglés, ¿no? Y por eso también comentaba yo un poco en la presentación que parte del objetivo de la materia, más que, me imagino que no sé, todos aquí han tenido clases de inglés antes, me imagino, ¿no? Recuerden que pueden utilizar también las reacciones, entonces solamente con que me levanten la manita para saber quién sí ha tomado clases de inglés antes. Y también que haya sido un poco reciente, porque quizá hay otros que no lo han estudiado desde hace tiempo, pero quiero que me ayuden con eso. ¿Quién de ustedes ha estudiado inglés antes? Ajá, tenemos 3 reacciones, me faltan los demás. Brenda, ok. Exactamente, ¿no? Entonces todos ya tienen un conocimiento previo de esta lengua, que quizá no les pasa lo mismo con francés y con alemán en el caso en el que algunos de ustedes tengan alemán, ¿vale? Por lo tanto, la idea de este primer nivel es como activar todos esos conocimientos para que ustedes vuelvan a retomar esta lengua desde otro punto de vista. Por eso se me hace que es una de las lenguas un poco más sencillas por todo este conocimiento previo, pero quizá también por eso un poco de las más complicadas, porque a veces les cuesta concentrarse en estos primeros niveles porque parece que todo ya lo han visto. Y sí, pero es bueno tener en cuenta que justamente el propósito de estos dos niveles sería consolidar esto que uno ya trae en la cabeza, ¿no? Entonces, para esto les pido que vamos a ver si nos da tiempo al final de revisar el programa para que vean cómo están organizadas las unidades y que vean el video Welcome que tienen en la plataforma para la introducción de Blackboard, perdón, de la herramienta de Cambridge. Entonces, este sería como el marco general de la asignatura. En un momento pasamos a ver cuáles son las unidades y cómo está organizado el curso, pero ese es el propósito, ¿vale? Inglés 1, conseguir o consolidar un nivel A1 según el marco común europeo de referencia para las lenguas. Aunque también me gustaría decir que, y esto es muy importante que tengan en cuenta, cuando digo conseguir o consolidar, quiere decir sentar las bases para que ustedes puedan seguir avanzando en el aprendizaje de una lengua. A mí siempre me gusta decir esto porque los alumnos a veces piensan que con un curso se va a conseguir todo. Y eso es falso, ¿no? Incluso si fuera un curso de 6 meses o fuera un curso de 1 año, un curso no es suficiente para lograr el proficiency en una lengua. Se requiere siempre un estudio personal y un compromiso personal con la lengua, ¿vale? Aquí va a haber una evaluación que va con la plataforma de Cambridge y hasta ahí no pasa nada. Si sacan 10 durante todos los cursos, van a obtener su titulación, ¿vale? Y eso asegura que ustedes tienen las bases para manejar esta lengua. Pero para dominar la lengua, necesitan desarrollar competencias individuales que les permitan acrecentar ese conocimiento en la lengua, ¿vale? Entonces, aunque aquí estemos en este proceso de consolidar un nivel A1, quiere decir simplemente consolidar las bases de un nivel A1. Llegar a el B2, C1, C2 con ese nivel de proficiency, necesitan otro tipo de estrategias. Y es ahí donde yo entro en conflicto con las estrategias tradicionales. Porque las estrategias tradicionales, a pesar de que son buenas cuando estamos en los niveles iniciales, cuando pasamos a niveles posteriores, ya no son suficientes si no les incluimos tareas más pesadas y a veces más aburridas. Porque ya tenemos que trabajar con el reading, tenemos que trabajar con el listening, tenemos que trabajar con el speaking y tenemos que trabajar con el writing. Y esas no son materias fáciles de abordar. Porque cuando estamos hablando de reading, si queremos llegar a un nivel C1 o a un nivel C2, estamos hablando de leer artículos científicos en esa lengua. Cuando estamos hablando de listening para un nivel C1 o C2, quiere decir que somos capaces de escuchar una lecture de una universidad, que son lo que usualmente se suele evaluar en los exámenes de certificación. Ahora, esto no es para que se espanten, ¿vale? Hay un proceso para que se llegue a ese punto. Lo único que quiero destacar es que no se vayan con la idea de que la asignatura es todo lo que necesitan, sino que se requiere un trabajo extra por fuera para que ustedes logren ese tipo de situaciones.
Cuando estamos pensando en un writing nivel C1, C2, estamos pensando en personas que son capaces de escribir ensayos. Y en muchos casos, ensayos que tienen que ver con la academia o con el trabajo, business English o lo que sea que ustedes tengan en mente. Y cuando estamos hablando de un speaking, estamos hablando de personas, no que pueden decir hello, how are you, o pueden hablar de los 7 colores, que es importante, pero que no es eso a lo que se refiere a un nivel C1 y C2, sino que sean capaces de elaborar, por ejemplo, una disertación sobre lo que sea que ustedes quieran estudiar, sobre el problema político entre Trump y Xi Jinping, por ejemplo, ¿no? O Elon Musk hablando de política, o hablando de economía, que sean capaces de hablar de la teoría de Marx en inglés. Eso es un nivel C1 y un nivel C2. Pero para llegar ahí, no se puede solamente con lo que ven en estos cursos. Hay que leer otras cosas, hay que escuchar otras cosas y hay que practicar otras cosas, ¿vale? Entonces sí me gusta mucho hacer esa aclaración. Una cosa es lo que se ve en los cursos, que brinda las bases para ir desarrollando esas otras habilidades. Y otra cosa es el trabajo que se necesita hacer extra para que esas bases se desarrollen. Porque si no, se van a quedar simplemente en la anécdota de, claro, en la plataforma yo aprendí estas 10 palabras nuevas. Pero ¿cómo las uso? Pues quién sabe, porque no las estoy poniendo en práctica. Y hay que considerar que esas 10 palabras nuevas no son las 300,000 que podemos aprender en otro tipo de fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, para que esto también lo tengan en cuenta, y no es para meterles miedo ni nada, simplemente es para entender que la adquisición de una lengua extranjera es un trabajo prácticamente de vida. Y sí me gusta mucho decir eso, porque si incluso el español llega a ser una lengua problemática, porque para que nosotros logremos un nivel C1 o C2, incluso como hablantes nativos del español, dependiendo, claro, de en qué área nos manejemos. Pero si estamos hablando de español C1 o C2 académico, requiere que pasemos por 4 años de universidad, ¿vale? Y si eso requiere el español, pues ahora todavía más requiere una lengua que no es nuestra, como el inglés, el francés o el alemán. Ahora, eso no quiere decir que lo tengan que lograr en estos 4 años o en estos 5 años, sino puede ser a lo largo del tiempo, pero sí tener conciencia de esta parte, ¿vale? Entonces, volviendo a nuestro tema más real y más reducido de nuestra materia, conseguir o consolidar solamente las bases para este nivel A1 según el marco común europeo de referencia para las lenguas, ¿vale? Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda o comentario? ¿No? ¿Alguien más? ¿Nada? Ok, vamos entonces con lo que sigue. Lineamientos generales. Esto ya es, lo saben también, es muy sencillo. Creo que en general tampoco hay tanto problema porque como son aulas virtuales muy cortas, realmente se presta poco para que haya este tipo de situaciones, como faltas de respeto, burlas o cosas de esa naturaleza. Entonces creo que aquí no habrá ningún problema, pero de todos modos hay que verlas. También como no son materias teóricas, tampoco se prestan para este tipo de situaciones porque las materias teóricas tienden más al, 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 al este, a, tienden más como a generar conflictos por posturas ideológicas o cosas así. Entonces, aquí no tenemos ese problema. Nos vamos a limitar a ver gramática, hacer algunas prácticas, etcétera. Entonces, no pasará nada. ¿Cuáles son las reglas? Ya sabemos: respeto mutuo, participación activa, puntualidad, uso adecuado de la tecnología, atención y enfoque, respeto al turno de la palabra, confidencialidad, cumplimiento de normas de la institución, mantener un ambiente de aprendizaje positivo y colaboración y trabajo en equipo. Vamos rápidamente una por una. Respeto mutuo, ya sabemos, cuando alguien esté participando, no hay burlas, no hay este tipo de situaciones, hay que respetarnos entre todos, ya estamos en un nivel universitario. Participación activa, esto ya también depende un poco de mí, ¿no? Porque depende de que yo los llame para participar, depende de las actividades, pero obviamente también depende de ustedes, que ustedes pongan atención. Recuerden que están en una licenciatura en línea. Eso sí, también sí me gusta mucho recalcarlo en la primera sesión. Quiere decir, y todavía más, una licenciatura ejecutiva que podríamos analogar en términos de universidades, de los sistemas tradicionales, a
una licenciatura a distancia o una licenciatura, ay, no recuerdo el otro nombre, pero saben a lo que me refiero, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en la mayoría de los casos, la manera en la que se desarrolle la materia va a depender exclusivamente de ustedes y de la manera en la que ustedes se involucren en la creación del conocimiento, ¿no? Y en la creación de su propio conocimiento. Puntualidad, usualmente solamente doy 5 minutos antes de iniciar la clase, es decir, empezamos a las 6:05, pero también es importante que sean puntuales si es que van a asistir. Recuerden, y ahorita lo vamos a hablar también en el asunto de las aulas virtuales. Las aulas virtuales no son obligatorias, y ahorita lo vamos a ver ahí porque es importante recalcar esto. Pero en el nuevo sistema que nos están pidiendo implementar, el aula que vamos a tener los viernes sí va a valer para la evaluación final. Entonces, sean muy conscientes de eso porque los necesito, si es que van a venir, que sean puntuales para el pase de asistencia, ¿sí? Ok. Uso adecuado de la tecnología. En general, aquí no ha habido ningún problema, solamente recordar que vamos a utilizar Class for Teams ahora para las aulas virtuales. También recordarles que siempre el acceso lo deben hacer desde la pestaña que les marqué en el anuncio que les puse en Blackboard, ¿vale? No pueden hacerlo por otro medio, sino por esa pestaña para que su asistencia quede registrada en la plataforma, porque si no, no va a quedar registrada la asistencia y es ahí donde vamos a tener problemas, ¿vale? Tienen que entrar por ahí. Atención y enfoque. Yo tengo manera aquí de visualizar quién no está enfocado en la clase. Por ejemplo, aquí me está marcando que Natalia Fernanda está como distrayéndose, ¿no? Y yo tengo manera de ubicar quién está, a lo mejor no distrayéndose, quizá a lo mejor están viendo material del curso o están haciendo otra cosa, pero que no están prestando atención en el aula. Entonces tengo como manera de saberlo. Obviamente no creo tampoco que la herramienta sea 100% fidedigna, porque apenas me imagino que se está implementando, pero me parece muy interesante esta función en donde yo puedo ver quién no está prestando atención, ¿vale? Respeto al turno de la palabra, también aquí, dependiendo de quién esté participando, hay que tener ese respeto. Confidencialidad, esto tiene que ver mucho con integridad académica, que es con el asunto de los materiales, ¿sí? La mayoría de los materiales, o más bien todos los materiales, incluso los que yo les puedo, incluso lo que yo les puedo dar en términos de lo que les voy a compartir aparte, ¿sí? Todos tienen copyright. Entonces, tratar de no compartir este material externamente, porque es material que está pensado para ustedes y que se comparte un poco para apoyarles en este proceso del que les platiqué hace un momento, ¿vale? Entonces hay que tener mucha conciencia de eso. Son materiales con copyright, sobre todo afectan porque estamos en una universidad. Si fuera un curso externo o algo así, quizá esto no tendría tanto problema, porque bueno, podríamos incluso utilizar a lo mejor hasta PDFs de libros que cuestan, pero que pues para métodos, para casos prácticos quizás se pueden utilizar en ese momento. Pero aquí no, estamos en una institución regulada y por tanto necesitamos tener conciencia de que los materiales tienen sus derechos de autor, ¿sí? Cumplimiento de las normas de la institución, que también seguramente ya se las comentaron, también en términos generales de cómo se desarrolla el curso, el asunto de lo que hay que hacer con Cambridge, que vamos a platicarlo también en un momento, en fin. Mantener un ambiente de aprendizaje positivo, vamos a tratar de hacer esto. De verdad voy a hacer mucho el esfuerzo de que las clases en donde vayamos a ver los temas gramaticales sean de mucha participación, porque sí me gusta eso. Y que puedan ustedes aprender y consolidar gramática que pueda resultar compleja, ¿no? Entonces vamos a tratar de que también pido en este caso su cooperación para que esto sea así, ¿no? En este caso, puede haber trabajo en equipo, tal vez, porque ya tenemos también en esta herramienta la posibilidad de generar salas individuales o salas de grupos, y probablemente pueda haber trabajos en equipo, pero también para eso les voy a pedir ahí principalmente colaboración y trabajo en equipo y respeto mutuo, ¿no? Sean también muy conscientes de que si tenemos este tipo de actividades, no todos, y esto no está mal, simplemente es así.
no todos vienen con el mismo nivel en el idioma. Ni siquiera yo tengo un nivel excelente en el idioma. Primero, porque ni siquiera es mi idioma natal. Y segundo, porque incluso en mi idioma natal no tengo todos, esto es un término muy lingüístico y por eso es que mi formación entra mucho en juego aquí, ¿sí? Porque incluso yo como hablante del español no tengo todas las competencias que se necesitan para desenvolverme en todos lados, ¿sí? Si me ponen a leer un artículo científico de ingeniería en español, no lo voy a entender porque no tengo todo el lenguaje que necesito para entenderlo. Si me ponen a escribir un sermón en una iglesia, no lo voy a poder hacer porque no tengo todo el bagaje cultural ni lingüístico del español que necesito para escribir ese sermón en español, ¿sí? Entonces, en inglés, pues todavía peor. No tenemos el 100% dominado una lengua. Entonces, hay que ser muy conscientes de que no todos venimos con el mismo nivel. Vamos a irlo mejorando poco a poco, pero tampoco es de vida o muerte que mañana hablemos como cualquier personaje que se les ocurra de habla inglesa, ¿no? No, poco a poco vamos logrando mejorar nuestra lengua y sobre todo a lo mejor con inglés ser un poco más paciente, porque quizás su energía, no quiere decir que no la deban enfocar aquí, quiere decir que quizá la mayoría de su energía podría estar más enfocada a trabajar en lo que les cueste más trabajo. A lo mejor francés para los que no conocen esa lengua. A lo mejor alemán para los que están también en esa lengua. ¿Sí me explico? O sea, también tratar de ser un poco, ¿cómo decirlo? Eh, compasivos con ustedes mismos, porque son muchas materias, son 3 lenguas o 2 lenguas, dependiendo de cómo esté ahorita su carga horaria. Vamos con calma, ¿sí? Entonces, no todos tienen el mismo nivel, no necesitamos ser expertos, esto se va logrando poco a poco, ¿vale? Bueno, la misión, vamos a tratar de hacer esto un poco más interactivo. Vania, ¿me puedes ayudar con la misión de la UVM, por favor? Vania Yael Rico Carvajal. Sí, ¿lo leo? Sí, por favor. Ok. Ya, ampliemos el acceso a educación de calidad global para formar personas productivas que agreguen valor a la sociedad. Ayúdame ahora con los valores. Responsabilidad social, integridad en el actuar, cumplimiento de promesas, actitud de servicio y calidad de ejecución. Y ahora ayúdame con los principios, por favor. Poder transformador de la educación, calidad académica, estudiante al centro. Estudiante al centro, efectividad, inclusión, innovación y mejora de procesos. Muy bien. De esto no lo vamos a revisar porque si no nos llevamos más tiempo. Solamente me gustaría destacar aquí el asunto de estudiante al centro. Sobre todo en una licenciatura ejecutiva, y esto que les decía, si lo analogamos con una licenciatura a distancia, o sí, licenciatura a distancia, quien se encarga de su proceso de aprendizaje principalmente es el estudiante, ¿sí? Y esto lo recalco mucho porque a veces se suele olvidar. Incluso ahora que se va a implementar esta dinámica de las 2 aulas, sí debe seguir quedando claro que esta licenciatura sigue siendo una licenciatura a distancia, una licenciatura online. Por lo tanto, quien tiene a cargo su aprendizaje es el estudiante. Nosotros brindamos herramientas, la universidad brinda herramientas, enseñamos cosas, explicamos cosas, pero quien está haciendo el trabajo que se tiene que hacer es el estudiante, ¿vale? Principalmente en esta licenciatura. En general, en todas las universidades ya se está aplicando más esto de que es el estudiante el que está a cargo de su aprendizaje, pero si hay un lugar en el que esto se extrema y en donde sí o sí tiene que ocurrir de esta forma, son en licenciaturas que tienen este tipo de dinámicas, ¿no? Licenciaturas a distancia o licenciaturas ejecutivas como se les conoce aquí en la UVM, ¿vale? Ok, en términos del cronograma, esta sería la forma en la que están organizadas las unidades de la plataforma de Cambridge. Ahorita vamos a revisar un poco más a detalle eso,
Pero ustedes ya saben, y si no, vamos a informarlo aquí. Ya lo saben porque seguramente ya se los dijeron, incluso a los de nuevo ingreso, la coordinadora o en las juntas que tuvieron previas. Los módulos están organizados en 7 semanas, ¿vale? Aquí tienen todas las fechas de las 7 semanas. La primera semana sería del 7 al 14 de julio, la segunda semana del 14 de julio al 21 de julio, la tercera semana del 21 de julio al 28 de julio, la cuarta semana del 28 de julio al 4 de agosto, la quinta semana del 4 de agosto al 11 de agosto, la sexta semana del 11 de agosto al 18 de agosto y la semana 7 del 18 de agosto al 20 de agosto. ¿Sí? Aquí tienen también desglosadas cada una de las actividades que van a entregar para cada una de estas semanas. Este cuadro no lo vamos a revisar tampoco tanto porque ustedes lo pueden ver en la plataforma de Blackboard en donde les puse el encuadre de la materia. Ahí ustedes van a encontrar este cuadro y está desglosada toda esta información, ¿no? ¿Cuánto vale cuánto vale ya sumando todas las unidades que tienen que entregar esta semana? ¿Cuánto valen las unidades de esa semana? ¿No? Por ejemplo, aquí en la unidad 1, 2 y 3, juntas valen 1.5. Esto también ya se los voy a ir explicando cada semana, ¿vale? Pero ya juntas valen 1.5. La unidad 4 y 5 juntas valen 1 punto. Las unidades 6, 7 y 8 juntas valen 2.5, ¿vale? También tener en cuenta que esta materia es individual en todos los casos, es decir, todo lo que ustedes contesten en la plataforma de Cambridge es de manera individual y es una calificación que ustedes obtienen de manera individual, ¿vale? Aquí tenemos el asunto de las entregas. Aquí hay una situación particular. Las primeras 3 semanas tienen la misma fecha de entrega que sería el 28 de julio del 2025. Pero esto solamente es como un apoyo de la coordinación para que ustedes tengan un plazo de tiempo y puedan irse acostumbrando a la dinámica. Pero en realidad, el calendario institucional marca que por ejemplo, la semana 2 acaba el 21 de julio. De hecho, si ustedes van a Blackboard, van a encontrar que en la fecha de vencimiento de las unidades 1, 2 y 3, la fecha de vencimiento es el 21 de julio. ¿Sí? Lo que quiere decir que aunque ustedes tengan una prórroga de tiempo, no se confíen porque la actividad se va a cerrar. ¿Sí? Tienen prórroga, pero solamente es para estas primeras 3 unidades y es solamente estas primeras 5 unidades y es para que se vayan aclimatando a la dinámica. Pero eso no quiere decir que va a haber más extensiones de tiempo. Esto ya lo iremos viendo conforme avance el curso. Pero no necesariamente va a haber más opciones de tiempo, ¿vale? Luego, en general, las horas de entrega siempre, si ustedes ven ahí, siempre los lunes. Los lunes es la fecha de cierre de cada una de las semanas y la fecha en la que se cierran las unidades, perdón, la hora en la que se cierran las unidades es usualmente a las 3 de la mañana. Solamente es en la última semana, que sería la semana 6, no la semana 7, en donde las actividades van a estar activas hasta la medianoche. Pero solamente va a ser las unidades 11 y la unidad 12. La unidad 11 y la unidad 11. Para este momento, todas las unidades anteriores ya van a estar cerradas, a menos que se nos dé la instrucción de coordinación de darles alguna extensión de tiempo, las unidades anteriores ya van a estar cerradas para este momento. Y ojo, usualmente, a veces, yo no sé ahorita cómo vaya a ser la dinámica, a veces dan extensiones de tiempo, pero puede ser que a lo mejor digan, bueno, ábranles las unidades 9 y 10 para que las entreguen el 18 de agosto también. Pero solamente será la unidad 9, 10, 11 y 12. Pero todas las anteriores ya van a estar cerradas. A veces ocurre que nos dan el permiso de abrir todas, pero esto no es siempre. Por lo tanto, no se confíen con que vaya a haber prórrogas. Es mejor que vayan entregando las unidades en la fecha que tienen que entregarse, porque si no hay prórrogas, se van a quedar sin esa unidad. Y vamos a ver cómo esto se va a afectar en la calificación. ¿Por qué? Porque ahora se va a añadir el asunto del punto que tienen aquí por la participación en las aulas. Antes de esto no había, pero como
se quiere un poco apoyar más al alumno para que tenga más herramientas con el docente, se está añadiendo esa hora extra a los cursos, y esa hora extra es la que se va a contar como participación en las aulas. Entonces, hay que asistir a esas aulas para que ustedes puedan obtener ese punto que se va a añadir a los 9 puntos de las unidades, ¿vale? Entonces, vean cómo aquí ya que la calificación se divide en 9 puntos correspondientes a las unidades y un punto correspondiente a la asistencia a esa aula extra, ¿vale? Para que no vaya a haber después al final problemas de ¿por qué tengo 9 si yo hice todo? Hiciste todo, pero a lo mejor no viniste a las aulas virtuales. Entonces no tienes ese punto, ¿vale? O tengo 8, ¿cómo puedo subir a 9? Si hubieras venido a las aulas virtuales, habrías tenido 9. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Y esto solamente va a aplicar para las aulas virtuales de los viernes. No quiere decir que esta no es importante, la de los miércoles, pero sí que el principal peso se va a dar a esas aulas de los viernes, ¿vale? Ok, fechas importantes, bueno, aquí tienen ya el asunto del nivel, fecha de inicio del curso, 7 de julio del 2025, que fue este lunes. Recepción de última actividad, 18 de agosto a la medianoche, importantísimo. Recepción de última actividad. Por eso les digo, la semana 7 usualmente ya es un poco como de chocolate porque es más bien semana de cierre. No quiere decir que no es importante, pero ya es una semana de cierre. O sea, en esta semana ya quien entregó para el 18 ya entregó. Quien no, probablemente ya se vaya sin esa calificación, a menos que haya una instrucción de coordinación, pero usualmente ya no hay, ¿vale? Usualmente llega ese día y ese día se cierran las calificaciones porque hay que darle tiempo al sistema y también a nosotros como docentes de calificar lo que haga falta y para que el sistema cargue las calificaciones que también hagan falta. Entonces sí les voy a pedir muy encarecidamente también que sean muy conscientes de esta fecha. 18 de agosto es el último día en que se reciben las actividades. Y dependiendo de si hay prórroga o no, podrían ser más de 2 unidades. Pero si no hay prórroga, esta es la fecha para entregar unidad 11 y 12. Solamente, ¿vale? Y la fecha de cierre es el 20 de agosto del 2025. Cuando decimos fecha de cierre, quiere decir fecha en que ¿cómo explicarlo? En que Blackboard ya quede inhabilitado en todas las funciones. Ya no van a poder acceder a unidades, ya no van a poder acceder prácticamente a nada, más que para el asunto de la reunión que vamos a tener para aclaración de calificaciones. Pero el día 19 y un poco el 20 se da ese espacio para que se califique lo que hay que calificar, para que las calificaciones se carguen correctamente, por si hay alguna aclaración se puede hacer un poco antes de que ocurra la fecha de cierre, etcétera. Pero ese día no acaba ahí la materia materia ya acabó el 18. El 20 es solamente fecha de cierre para que todas esas cosas que van quedando un poco en el aire se aclaren. Y el 21 ya se da la sesión final que es para aclaración de calificaciones y ya no hay posibilidad de hacer cambio más que por ticket en la universidad, ¿vale? Pero esto ya lo iremos viendo también al final, pero sí es importante que tengan conscientes, esta última semana es muy importante eso. 18, fecha de última actividad, y 19 y 20 es como para aclarar, para que se carguen calificaciones, etcétera. El 20 se suben las actas, ya tenemos actas de calificaciones, y a partir de ahí, después del 21, que tengamos la última reunión, ya no se van a poder hacer aclaraciones conmigo, pero tal vez si hay algún otro problema o alguna otra aclaración con la universidad, pero a través de tickets, ¿vale? Días límites de entrega, ya se los había comentado, todos los lunes a las 3 de la mañana. La última semana de actividades va a ser, la última semana de actividad es a medianoche, que es el 18 de agosto, y esto siempre es en horario de Ciudad de México. Para aquellos que no estén en la Ciudad de México, todas las fechas y horarios que les estoy diciendo tienen que ver con Ciudad de México, ¿vale? Entonces, importante eso de ahí. Ahora, ¿qué pasa con el plan de trabajo? Y aquí es donde vamos a hablar sobre la plataforma de Cambridge Theory Above Digital. Primero,
Esta plataforma solo es compatible con Google Chrome. No lo abran con Safari, no intenten abrirlo con otra plataforma, porque lo que ocurre es que puede ser que la plataforma abra, pero que al momento de que ustedes quieran guardar, no guarde. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto. Traten de hacer siempre las actividades en Google Chrome, ¿vale? Otro punto importante. Hay que conectar la plataforma, y esto principalmente para este nivel porque estamos en inglés 1. Ay, perdón. Traten de conectar, más bien, tienen que conectar, no traten, tienen que conectar la plataforma de Cambridge con la plataforma de Blackboard. ¿Cómo se hace eso? Con las instrucciones que dejó la coordinadora en Blackboard con relación a sus códigos. Pero lo que yo sí sé y les puedo decir es que la activación ocurre cuando ustedes abren la plataforma desde Blackboard. Por lo que me comentó la coordinadora, si ustedes abren la unidad 1 desde Blackboard, inmediatamente les va a pedir el código y es ahí cuando se va a generar la liga entre Blackboard y Cambridge. Es decir, si ustedes abren esta plataforma desde otro lugar, no se va a generar la conexión. Y eso va a impedir que sus calificaciones migren de de Cambridge a Blackboard. La conexión es muy importante porque la migración de calificaciones se hace de manera automática. Y esto también es muy importante porque aquí nosotros ya no podemos hacer nada. Si ustedes no ligan esas dos plataformas, como docentes ya no sería, digamos, nuestra responsabilidad de ponerles las calificaciones o no, porque esa es una instrucción que a ustedes se les da desde el principio y por eso también nos piden que sea como muy encarecido que les digamos que esto hay que hacerlo, hay que unir las dos plataformas, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado con eso, cerciórense de que eso ocurra, de abrir la plataforma de Cambridge desde Blackboard, para que se pueda generar la conexión y las calificaciones puedan migrar, ¿vale? En este nivel que sería inglés 1, vamos a trabajar con 12 unidades. Y estas 12 unidades, yo ya las he revisado y todo, pero las voy a volver a revisar porque siempre es bueno primero repasar y luego porque además hay que hablar de lo que ven ahí. Están divididas en 3 secciones: vocabulary, grammar y en algunos casos una sección de skills, que puede ser writing skills, reading skills, o listening skills o speaking skills. Ajá. Entonces, van a encontrar estas 3 secciones. Ahora, así como se los estoy poniendo, parece poco, pero en realidad no es poco. Para el vocabulario, usualmente tienen 2 series de ejercicios. Para el grammar, tienen usualmente también 2 series de ejercicios. Y luego, además, a esos ejercicios o a esas series, se les añaden otras series de ejercicios. Es decir, por ejemplo, para vocabulario pueden tener 4 series. 2 series en donde se explica el vocabulario y 2 series en donde hacen ejercicios de vocabulario. Para el grammar también usualmente tienen lo mismo: 2 series en donde se explica la gramática y 2 series donde se explica el vocabulario, donde practican la gramática. Es decir, las unidades son largas. Si ustedes las hacen tal y como se tienen que hacer, yo, por ejemplo, nada más revisando las unidades de los Student Scores, me he tardado hasta 1 hora o 2 horas en cada una de las unidades. Entonces, sean muy conscientes de que necesitan administrar su tiempo para resolver las unidades que tocan en esa semana. No lo dejen para el último día. Si las 3 unidades las tienen que entregar para el 18 de julio, por ejemplo, organícense para hacer una diaria. No vayan a dejar esto para el domingo, porque puede que les dé tiempo, pero puede que no, ¿vale? Entonces, administren muy bien su tiempo para que no tengan problemas en acabar las unidades. Porque además, cada unidad tiene 2 elementos a evaluar: el Student Scores, que es la presentación general de los temas, y luego el Progress Test, que son los exámenes por unidades. Y yo no sabía esto, pero nos lo comentó la directora en esta ocasión. Los Progress Tests solamente les dan 2 intentos. Después de esos 2 intentos, si ustedes no las terminaron o no las guardaron o lo que sea que haya ocurrido, ya no van a poder acceder al Progress Test. Ajá. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo, por ejemplo, como docente, a lo único que puedo acceder es al Student Scores.
Y de hecho, es en el único lugar en el que yo puedo calificar ciertas cosas de manera manual, por decirlo de alguna forma. Porque recuerden que justamente por la migración de calificaciones, todo se califica de manera automática. Todo lo que ustedes realizan en Cambridge, en la plataforma de Cambridge, se evalúa de manera automática. Y eso es lo que migra a Blackboard. Ya después yo, calificando ciertos ejercicios a los que tengo acceso, que usualmente son los writing exercises y los speaking exercises, son los que yo puedo evaluar. Pero eso añade un punto, medio punto, a la calificación que ustedes están obteniendo. La mayoría de lo que ustedes van a recibir de puntaje viene de la plataforma, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo, administrar su tiempo. Y aunque parezca mucho trabajo, sí piénsenlo de esta forma. Es necesario que ustedes sepan cómo hacerle para cumplir con todas esas unidades. Y sí me gustaría que sea muy específico en este sentido. Yo les voy a compartir mucho material o voy a tratar de compartirles uno que otro material en la plataforma, pero por lo menos enfóquense en el asunto de las unidades, ¿sí? Porque yo sé que tienen otras materias y yo sé que tienen otras cosas que hacer, pero para pasar esta materia hay que responder unidades, student scores y progress test. Respondiendo eso, incluso si a lo mejor no les da tiempo el material extra que yo les pongo, no pasa nada, ¿vale? Porque eso no se evalúa, lo que se evalúa es esto, sobre todo para los que a lo mejor ya vienen con un nivel más avanzado y dicen, sinceramente no, ya el material tal vez no me sirve de mucho, entonces lo dejo de lado, me enfoco en cómo pasar la materia, porque yo sé que tienen otras materias, ¿vale? Entonces, con eso ustedes ya tienen los 9 puntos, y si pueden asistir al aula virtual del viernes, ya van a obtener los 10 puntos. Y eso es todo lo que hay que hacer para pasar la materia. Resolver unidades y asistir a la clase del viernes. Todo lo que puedan hacer extra, ok, está bien porque aumenta su capacidad para hablar inglés. Pero si a lo mejor es una materia que ya resulta un poco menos pesada porque ya conocen, enfóquense en lo otro, que sería mi recomendación, y limítense a lo mejor a cumplir con lo que tienen que cumplir aquí, ¿vale? Pero sí es importante el asunto del tiempo, porque son unidades largas y tienen que presentar las dos cosas, el Student Scores y el Progress Test, ¿sí? Ok. El asunto de las aulas virtuales, voy a ir un poco rápido. Si no acabamos hoy no pasa nada, tenemos el viernes, que en esta semana son puras presentaciones. Quisiera yo trabajar algo el viernes, pero de todos modos, no, si no terminamos ahorita, el viernes continuamos y ya comenzamos a trabajar la siguiente semana. Aulas virtuales, se van a agendar dos tutorías a la semana, ¿vale? Vamos a tener tutorías el miércoles y el viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Hora de la Ciudad de México, ¿vale? Entonces son 2 tutorías. ¿Qué es lo importante con este asunto? Antes, o más bien en general, por ser una licenciatura a distancia, solamente había una sesión. Y sí me parece muy importante hacer esta aclaración. La sesión es solamente sesión de seguimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo como docente no estoy obligado, por decirlo de alguna forma, a explicar todo lo que ustedes van a ver en las unidades. Primero, porque es imposible que en una hora yo haga eso. Y segundo, porque justamente por ser una licenciatura a distancia, se asume que quien hace la mayoría de ese trabajo es el estudiante, ¿vale? Entonces, digamos que la sesión de seguimiento es la que siempre se ha dado en esta licenciatura, que yo llego, presentamos lo que hay que hacer para la semana, hablamos un poquito de lo que ustedes están viendo en las unidades, si es que hay algunas dudas con la gramática o con el vocabulario, con algo, se aclaran dudas, pero no se desarrolla tanto el tema o tanto los temas, porque ese no es el propósito de la sesión de seguimiento. Solamente es dar un seguimiento puntual a los alumnos para ver si hay problemas, ¿vale? Pero en este curso se está aumentando una segunda sesión que yo le llamo sesión de profundización, que es en donde nosotros vamos a revisar de manera más profunda los temas con los que a lo mejor haya problemas. Algún tema gramatical particular, algún tema de vocabulario particular,
quizá a lo mejor hacer algunas prácticas de writing, hacer algunas prácticas de speaking, dependiendo de cómo se desarrolle el curso, ¿vale? Y también es una sesión opcional, porque si la sesión de seguimiento era opcional, pues todavía un poco más una sesión que a lo mejor dices, bueno, esta no es porque no estamos en una dinámica presencial, que es en donde tenemos que ir a la clase y ver y asistir al curso, etcétera. No. Entonces, esta segunda sesión que se está añadiendo y que va a ser la del viernes, también es opcional, pero tiene ese valor agregado, que es el punto que tienen ustedes aquí, donde dice participación en aula, ¿vale? Las dos se van a tomar en cuenta, pero va a tener más peso la sesión de profundización, que es la que vamos a tener los viernes, ¿vale? Entonces, para que tengan esto mucho en cuenta, ambas son opcionales, entre comillas. No deberían, porque un poco se brindan estas aulas para apoyarlos, ¿vale? Y se añade a que la segunda sesión va a tener ya un valor en la calificación final, ¿sí? Un 9 me parece bastante adecuado, pero ya quien aspira al 10, pues hay que asistir a esas sesiones, ¿vale? Entonces, importante, va a haber 2 sesiones y esa sería la distinción particular. La primera sesión es de seguimiento y la segunda sesión es para profundizar en temas problemáticos o cosas problemáticas en las plataformas, ¿sí? Ahora, importante, durante la sesión el alumno debe identificarse con su nombre completo. Esto creo que hoy no hay ningún problema. Se deberá mantener la cámara encendida para corroborar la presencia y atención del alumno. El micrófono debe mantenerse cerrado a menos que se solicite la participación del estudiante. Cualquier comportamiento inapropiado o discriminatorio será motivo de expulsión del aula virtual. Las reincidencias serán canalizadas directamente a coordinación académica. Se subraya que la sesión o que las sesiones, aquí me falta una S, son solo tutorías de seguimiento, principalmente la de los miércoles. Por lo que el docente no está obligado a ahondar en los temas correspondientes a cada unidad. Ahora estamos un poco obligados para la sesión del viernes, pero también me gustaría aclarar una cosa. Son 3 unidades o 2 unidades por semana. Y en cada una de esas unidades suele haber 2 temas gramaticales, 2 temas de vocabulario y alguna skill. Por lo que una hora no da para abordar todo, ¿sí? Podemos abordar 1, 2, 3 temas quizá, hacer algunos ejercicios, pero no vamos a esperar que en esa hora abordemos todo lo que tuvieron que ver en las unidades, no, ¿vale? Por lo tanto, es responsabilidad del alumno trabajar con el material asociado a cada módulo o a cada una de las semanas, ¿sí? Entonces, tengan mucha conciencia de esto. Agregamos una sesión de profundización, pero esa sesión sigue sin suplir lo que ustedes van a aprender en las unidades, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con ese asunto. Ahora, formatos y equipos. Vamos a ver si podemos terminar. Aquí quizás solamente nos importa a nosotros el asunto de que, ya sabemos, todas las unidades deben entregarse antes de las 3 de la mañana los días lunes, que por ningún motivo se aceptará la entrega de trabajos por otro medio que no sea Blackboard, y aquí aplica especialmente porque necesitamos unir Cambridge con Blackboard. Entonces aquí, si ustedes dicen, yo ya contesté la unidad, pero no se migran las calificaciones, tienes que hablarlo con sistemas o tienes que hablarlo con la directora académica porque necesitamos que las migraciones que las calificaciones migren de Cambridge a Blackboard, ¿vale? Entonces aquí no hay excusa, ¿sí? Puede haber prórrogas para algunos estudiantes, pero solamente si se envía alguna evidencia o si hay alguna causa de fuerza mayor por la que no se conectaron los estudiantes o por la que no pudieron realizar las actividades de las unidades, pero hay que enviar evidencia al profesor y a la coordinadora académica para este tipo de situaciones, ¿no? Oiga, profesor, que se me fue la luz, no sé, una semana, que no ocurre, ¿no? Pero supongamos, y por eso no pude resolver mis unidades. Ok, bueno, entonces te voy a dar a lo mejor 2 días más, pero tienes que enviarme alguna prueba o algo de que ocurrió lo que ocurrió. Entonces tengan mucha conciencia de este punto, ¿vale?
Y creo que en nuestro caso solamente aplica eso, porque el otro ya es para materias teóricas. Tiempos de respuesta. Los tiempos de respuesta a foros y de dudas y mensajes. El tiempo de respuesta a los participantes en foros y a los mensajes es de 24 horas, excepto el fin de semana, ya que las participaciones o mensajes enviados el sábado se responderán el lunes de la siguiente semana. Aquí me gustaría hacer unas pequeñas aclaraciones, pero quizá lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Solamente estar conscientes de que de manera usual tenemos que responder los mensajes a foros y los mensajes que envían a Blackboard en un día, ¿vale? Hay ciertas aclaraciones que hay que hacer, pero en un día. Y luego el asunto de la retroalimentación y tiempos de calificación para los ejercicios que yo puedo evaluar de manera manual en las plataformas, tenemos un plazo de 72 horas, es decir, 3 días. Aquí volvemos a lo mismo. Vuelven a ocurrir ciertos problemillas porque, a ver, por eso les digo, me gustaría más aclararlo la siguiente semana, pero en resumen, a veces llegamos a tener hasta 500 tareas por unidad o por semana, porque se van juntando. Por ejemplo, ahorita ustedes son 50 alumnos y por cada unidad a lo mejor tienen que entregar 2, writing y speaking. Por lo tanto, yo tengo para cada unidad 100 tareas. 100 tareas de la unidad 1, 100 tareas de la unidad 2 y 100 tareas de la unidad 3. Entonces ya son 300 tareas. Y por más que yo quisiera calificar todo eso en un día, no me da, ¿vale? Sobre todo porque al final si quiero un poco como dedicarle atención a cada una de las tareas, no puedo hacerlo en un día. Tengo que como también yo organizarme para tratar de que esto avance, ¿no? Entonces puede haber momentos en los que uno se satura y llega uno a tener en la plataforma hasta 500. No me ha llegado a pasar que a 600, pero sí 300, 400, ahí están, ¿no? Entonces, inevitablemente hay retraso, ¿vale? Por eso es que les digo aquí, con ciertas pinzas, lo vamos a hablar un poco más la siguiente semana, pero eso sería como lo más importante. Y vamos a terminar, yo creo que con eso, y esto ya se los platico la siguiente semana, ¿vale? Estos 3, para ya quedar un poco, perdón, el viernes, ya les platico un poco más sobre esto, esto y esto, pero creo que lo principal ya quedó expuesto claramente, ¿no? No sé si para esto que les expliqué sobre la materia en general, sobre el plan de trabajo, sobre todo esto que tienen que tener en cuenta, no sé si tengan alguna duda. Ya la siguiente semana también podemos ahondar más en otras cosas, pero no sé si para lo que les he platicado en estos momentos tienen alguna pregunta. Que por el momento no, ok, todo bien. Entonces, ¿nadie tiene problemas hasta este punto? Vale. Recuerden que para esta semana, para el lunes, solamente estamos con el asunto de la presentación en el foro, que ustedes se familiaricen con la plataforma, etcétera. Pero creo que muchos ya pudieron activar su código, entonces ya pueden comenzar a adelantar unidades si es que ustedes así lo desean. Y ya teniendo en consideración lo que les acabo de decir, ¿no? Conectar las plataformas y administrar su tiempo, ¿vale? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces nos veríamos aquí el viernes a la misma hora, de 6 a 7, para continuar un poco con esto y ya hablarles un poco más de cuál va a ser la dinámica para las sesiones del viernes, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo bien? Manitas. ¿Tienen ahí las reacciones para que me digan si todo está quedando claro? Ajá. Ok, vamos a quedarnos ahorita con María Elena. Los demás, si no, ya se pueden retirar y nos vemos aquí el viernes, ¿vale? Descansen. ¿Y cuál sería tu duda, María Elena, con el código? No sé si me puedes hablar para que sea un poquito más rápido. Ah, el video no les aparece. Ajá, es lo que me decía la coordinadora que está como en proceso de responderlo, pero déjenme, les leo el mensaje que me dio para que esto también quede un poco registrado. Creo que lo único que tienen que hacer
es ingresar a la materia en la primera unidad, recuerden, desde Blackboard, y cuando abra la ventana de Cambridge, les va a pedir el código. Lo ponen ahí y ya van a tener acceso a la plataforma. Entonces solamente es eso, abrir Blackboard desde la plataforma, abrir Cambridge desde la plataforma en la unidad 1. Cuando les abra la plataforma de Cambridge, les va a pedir el código y creo que ahí activan inmediatamente la conexión. Pero siempre recordando que hay que abrir Cambridge desde Blackboard. ¿Me escuchan? Yo pensé que estaba hablando. Recordar que tienen que abrir desde esta página, en Student Course Unit 1, I am. Desde aquí tienen que dar clic. Cuando den clic, les va a abrir otra pestaña, que va a ser esta que tienen acá. A mí me aparece de esta forma, no sé ustedes cómo les aparezca. Aquí es donde tienen que insertar el código porque les va a pedir el código y se va a activar a partir de ese momento. Pero recordando siempre que hay que abrir Cambridge Platform desde aquí, ¿vale? Desde Blackboard, para que se genere la conexión inmediata y se puedan migrar las calificaciones, ¿vale? No sé si ya quedó claro entonces, ahora sí. ¿Sí? Bueno, entonces si ahora sí ya no hay ninguna duda, nos vemos el viernes, ¿vale? Vale, entonces nos vemos, que tengan bueno, ya no, porque no es un buen fin de semana, que tengan buen jueves y nos vemos el viernes.